más energía, somos más capaces. Y hay una parte que sí hay que combatir que se llama el distrés. Es cuando nos sentimos superados, ansiosos, sin energía e irritables. ¿Cómo se puede gestionar hoy en día el distrés, es decir, la parte negativa? El distrés tiene un gran componente mental, es decir, nosotros con nuestra forma de interpretar las cosas, con nuestra forma de valorarlas, podemos hacer que una situación difícil o sea insuperable. Por otro lado, a través de la cooperación. Se sabe perfectamente, esto se ha estudiado ampliamente, que cuando una persona se siente acompañada en medio de la dificultad, siente que los demás, las personas que le rodean realmente la apoyan, que verdaderamente la intentan ayudar, los niveles de estrés bajan. De hecho, la doctora Elizabeth Blackburn, que ganó el Premio Nobel de Medicina, demostró cómo cuando alguien se siente acogido, acompañado, se elevan las cifras de una enzima llamada telomerasa. La telomerasa, sin embargo, baja en situaciones de distrés, cuando la persona se siente angustiada, se siente sola frente a la dificultad. En tercer lugar, generando un proyecto ilusionante. El ser humano necesita mantener siempre la esperanza de que hay un camino que merece la pena recorrer. Entonces, aunque se cruce un desierto, por ejemplo esta época tan compleja, sobre todo económicamente y socialmente, aunque se cruce un desierto, si uno sabe que ese desierto va a terminar en un momento y va a dar paso a una nueva experiencia, se cruza de una forma distinta. Es como cuando uno está en plena noche pero sabe que después vendrá un amanecer, ¿no? O después de un duro invierno sabe que vendrá una primavera. No es que no se experimente la dificultad en ese cruzar el desierto, metafóricamente hablando, pero sí se cruza con otra actitud. Y la actitud tiene un enorme impacto no solo en la salud, no solo en la eficiencia, sino, por ejemplo, incluso en el funcionamiento del cerebro, a la hora de encontrar nuevas alternativas, nuevas opciones, a la hora de aprender más deprisa, a la hora de prestar más la atención. Por eso creo que la cooperación y la actitud son dos de los elementos esenciales para por lo menos reducir el distrés que experimentamos en el día a día. Salir de la zona de confort de la que hablo yo pide de un nivel de compromiso muy elevado, porque las barreras de la zona de confort son las barreras del pánico. ¿El pánico a qué? El pánico a la incertidumbre, el pánico a la ambigüedad, el pánico a lo desconocido. Cuando nuestro propio refranero, que tiene tantas joyas en cuanto a sabiduría se refiere, pero desde mi punto de vista tantos puntos mejorables, más vale pájaro en mano que ciento volando, es decir, de alguna manera hay una parte nuestra que se apega a lo conocido, a lo familiar, incluso aunque no se esté bien en esa zona. Que una persona se atreva a salir de ahí implica que tiene que dar un salto de fe, tiene que ser consciente de que va a encontrar algo mejor de lo que deja. Claro, esto es difícil porque uno es consciente de lo que pierde, pero no sabe lo que va a ganar. En mi experiencia, cuando se sale de la zona de confort, solo en dos ocasiones. Número uno, cuando se toca fondo. Cuando te das cuenta que no tienes otra opción. Esto es un poco como, ¿qué tan fuerte eres? Lo descubrirás cuando ser fuerte sea tu única opción. Pues lo mismo, es decir, a veces la vida nos tiene que sacudir, esta situación tan compleja que hemos pasado, pues nos ha sacudido a todos nosotros y nos ha obligado a atrevernos más en la vida, a buscar nuevos campos, nuevos espacios, etc. La segunda razón por la que una persona puede salir de su zona de confort es porque algo le genere una inspiración. ¿Qué quiere decir? Le ayude a creer que aunque no está mal ahora, que aunque se encuentra confortable, cómoda, hay un espacio mucho más bonito, mucho más grandioso, que vale mucho más la pena que ese espacio en el que está viviendo. Para eso hace falta que la persona tenga una actitud y una disposición a crecer, a mejorar, a superarse. La zona de confort es una zona muy peligrosa, porque en la zona de confort hay repetición, hay automatismo, no hay crecimiento y no hay evolución. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es todo aquello que colma los sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto. Por ejemplo, una comida apetitosa, una comida excelentemente preparada, genera
un mayor bienestar subjetivo que una comida mal preparada. Viajar de una forma cómoda genera un mayor bienestar subjetivo que viajar de una forma no cómoda. El bienestar subjetivo tiene mucho que ver con el tener. Tener una buena comida, tener un buen coche, tener un buen sitio en el avión. La felicidad está en otra dimensión. Está en la dimensión del ser. La felicidad no colma los sentidos, colma el corazón. ¿Esto cómo se entiende? El ser humano, al tener las dos dimensiones, una dimensión sensible, sentidos, y una dimensión suprasensible, trascendente, que va más allá de los sentidos, ha de compaginar esto. Es decir, lógicamente, una persona que tenga una vida agradable desde el punto de vista sensorial, la parte física la tiene mucho mejor cubierta que una persona que pase dificultades económicas, que pase frío o que pase hambre. Lo que pasa es que todos sabemos que hay personas que tienen de todo y no son felices. Y hay personas que tienen muy poco y son más felices. Y ahí es donde entra la segunda dimensión. La segunda dimensión es la dimensión de esa persona que puede estar experimentando el dolor y aún así su vida sigue teniendo sentido. Por eso hay que buscar cómo hermanar estas dos fuerzas que existen en el ser humano, pero no confundirlas. Porque pretender transmitir un mensaje que cuanto más tengas de todo, más feliz será, chocará con la realidad, porque demuestra que no es así. Llega un momento en que piensas que la base de tu solidez, que la base de tu estabilidad va a ser lo que tienes, y todos sabemos lo fugaz que es esto. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero el otro, como pertenece a la dimensión del ser, es lo que eres. Es algo que no te pueden quitar. Hay dos tipos de comunicación, la que tenemos con nosotros mismos y la que tenemos con los demás. Hoy la investigación en neurociencias demuestra claramente cómo el tipo de conversación que una persona tiene consigo misma afecta, por ejemplo, al riego del cerebro. Como hay conversaciones que verdaderamente son capaces de reducir la inteligencia, la memoria y la imaginación de una persona. Como hay conversaciones que hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque estas conversaciones generan un estado emocional que también se refleja en un estado del funcionamiento del cerebro. Por otro lado están las conversaciones con otras personas. Es decir, en una conversación con otra persona también existen dos niveles. El nivel de lo que la persona dice y el nivel de lo que la persona siente. El nivel más importante no es el nivel de lo que la persona dice, es el nivel de lo que la persona siente. Y para eso el elemento esencial es la capacidad de escuchar. No solo escuchar lo que ella dice, sino escuchar los pequeños gestos, los pequeños cambios en el tono de voz, tener esa agudeza sensorial para saber que hay algo más. Y en ese momento, sin tomar una posición enjuiciadora, sin ponerse por encima de la otra persona, sin quererla dogmatizar o adoctrinar, lo que se trata es de intentar entender el mundo que esa persona está experimentando. Porque la simpatía y la empatía son cosas diferentes. Se puede empatizar con una persona sin simpatizar con ella. Pero empatizar es entender cómo esa persona está viendo la realidad. Esto es importantísimo porque cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, es decir, plenamente escuchada, esa persona puede empezar a confiar y puede empezar a colaborar. Por eso me parece que la comunicación, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser de encuentro, es absolutamente indispensable, es la base, de hecho, de todo nuestro crecimiento a nivel individual y a nivel colectivo. Confiar más en las personas, potenciar más su creatividad, dar menos instrucciones y más ejemplo, y hablar menos y escuchar más. Forman parte de su decálogo para ser un buen jefe. ¿Van los altos mandos en la buena dirección? Algunos sí y otros no. No se puede ser mejor jefe que persona. Si alguien ve a los demás no con la dignidad que todo ser humano tiene, sino les ve sencillamente como una molestia, como un obstáculo o como un peldaño para que yo ascienda, eso se va a transmitir directamente en todas las expresiones de esa persona. Un jefe tiene poder, no puede conformarse con eso, tiene que tener autoridad. La autoridad se la da la gente. La gente dará autoridad a otra persona solo si ve que es coherente, si hace lo que dice, si el primero que se remanga para ayudar es él o es ella. Pero si ven que todo se queda en un discurso,
si ven que hay distancia, si ven esa ausencia de cercanía, si ven que el mandar es mucho más importante que el ayudar, si ven que hay ausencia de humildad, si ese jefe, esa jefa es incapaz de pedir ayuda porque tiene que demostrar que sabe más que nadie, yo creo que está perdiendo una enorme oportunidad de descubrir lo que verdaderamente un equipo de personas comprometidas son capaces de crear. Mira, nosotros podemos acertar varias cosas, podemos aceptarlas. Aquí tenemos que aceptar la complejidad, aquí este no es un mundo sencillo. Tenemos que aceptarlo. También tenemos que aceptar la incertidumbre. Todos lo sabemos, cada día es una sorpresa. Pero aceptar nosotros la desorientación, no tener ni idea hacia dónde vamos, eso no tenemos por qué aceptarlo. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir cuáles son esos valores que tienen de verdad sentido en nuestra vida. Y no esperar a que otros los pongan por nosotros. Decía el gran emperador estoico romano, Marco Aurelio, decía, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado. Vale. De cambiar aquello que sí puede ser cambiado. Y sobre todo de conocer la diferencia. Nosotros no podemos cambiar la complejidad del mundo, eso sí. Es un mundo muy complejo. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un tipo de mundo. También tenemos que aceptar la incertidumbre, no podemos cambiarla. Hay un gran componente de incertidumbre. Pero lo que sí que podemos cambiar es la desorientación. ¿Qué es eso de ir desorientados? Tenemos que ser capaces de abrir una ventana en el muro. Antes lo comentabas, Belén. Cuando hay tantos es que tal, es que tal, es que tal, es que cual, que no mueven a nada, tenemos que encontrar hay que. Y esto implica varios cambios en la mentalidad. El primero es darse cuenta de que hay algo que tiene que ser hecho. Y no esperar a que otros lo hagan. Esto es básico. Voy a hablar en un sentido muy de planeta Tierra. Si esperamos el Salvador ya ha llegado y somos cada uno de nosotros. Que luego llega alguien del entorno socioeconómico, político que ayuda, fantástico. Pero nuestra vida es demasiado preciosa como para ponerla plenamente en dependencia de lo que decidan unas u otras personas. Una vez que tú ves algo, sentir las ganas, el hambre, la motivación de hacerlo. Y en cuarto lugar, saber, sentir la confianza. Una consultora muy conocida a nivel mundial ha hecho un estudio en los Estados Unidos para ver cuál era la clave del crecimiento de una empresa. Y ha llegado a la siguiente conclusión. El 30% es hacer bien los procedimientos. 30%, se llama pensamiento algorítmico. El 70% es lo que se llama pensamiento heurístico. ¿Sabes lo que es el pensamiento heurístico? Pues es esto. Yo propongo, yo aporto la cantidad de propuestas que hacen las personas de las empresas para mejorar una situación. ¿Qué propuestas van a hacer si no se sienten comprometidos con la empresa, si solo están en la fase de cumplimiento? Cumplimiento. No harán propuestas, cumplimiento, no harán propuestas. Por eso es tan importante conseguir ese orgullo por los colores. Porque si no, ese 70% no se produce. ¿Cuánto talento hay que pasa desapercibido? Recuerdo una cosa que pasó en el hospital donde yo me formé. Yo no estaba allí, pero sucedió y se publicó en el periódico, en lo que se llama el New England Journal of Medicine. Pasó lo siguiente, había un chico joven que estaba ingresado en cuidados intensivos y tenía unos picos febriles tremendos. Tenía episodios de sepsis, el chico empezaba con una tiritona horrible, le habían hecho todo tipo de estudios, habían aislado una rickettsia, que es un microorganismo, pero no encontraban el foco. Escáneres, resonancias y todo, no encontraban el foco. Un día pasó el catedrático de medicina interna, pues con toda su cohorte, pasaba pues el jefe de sección, los adjuntos, residentes de medicina interna,
y había un interno. El interno es la persona que ha acabado la carrera de medicina y antes de decidir por hacer una especialidad, hace un año donde va rotando por los diversos sitios. Entonces el catedrático preguntó por el chico y le contestaron pues que seguían, estaba con antibióticos, que no sé qué tal cual, pero que no conseguían encontrar el foco. Y de repente el interno dice lo siguiente: ¿le ha mirado a alguien detrás de las orejas? Claro, vosotros sabéis que a veces cuando alguien hace un comentario así puede pasar un fenómeno curioso, que nadie lo oye. Una cosa curiosa. O que a lo mejor se oye y se mira diciendo, ¿y este quién es? Pero en este caso el catedrático valoró la opinión del interno y dijo, ¿alguien le ha mirado las orejas? ¿Por detrás de las orejas? Pues no se nos ha ocurrido. Fijaros. Oreja derecha nada, oreja izquierda, encontraron una garrapata. Era el origen de la rickettsiosis. ¿Cuánto talento desperdiciado? Porque algunos se sienten que a lo mejor no son quienes para dar una opinión y otros tampoco se les ocurre que una opinión tan valiosa pueda llegar desde ahí o pueda venir desde ahí. Una cosa muy importante sobre el tema de la creatividad. La clave es qué os hace ser más creativos. Y sabemos sobre todo a raíz de los estudios de Teresa Maville, que es catedrática de psicología en la Universidad de Harvard, que la clave para la creatividad, ¿sabéis cuál es? El entusiasmo y la pasión. La creatividad es hija de la pasión. No de un frío razonamiento, sino de estar enamorado por un proyecto, por una idea, por algo. Tenemos que ser inasequibles al desaliento. Tenemos que aguantar el dolor. Yo sé que hay mucho dolor. Yo estoy en contacto con el dolor físico, 26 años. Muchos enfermos sufriendo. Y tenemos que entender que esta época es una época de esfuerzo, de avanzar en el desierto, de aguantar el dolor y de seguir manteniendo la esperanza de que lo mejor está aún por llegar. Mirad, nunca sabemos dónde va a aparecer la oportunidad. Y como no lo sabemos, tenemos que dejarnos la piel en cada cosa que hagamos. No aceptemos la manipulación. Os voy a explicar el impacto en el cerebro de los mensajes negativos cuando los hacemos nuestros. Mirad, cuando una persona, cualquiera de nosotros, se deja envolver por la culpa, empieza a buscar culpables, el típico chivo expiatorio, y se queda ahí anclada. ¿Quién tiene la culpa? Yo estaba bien, no sé qué. Si no digo que no tenga razón, pero vamos a ver el efecto que tiene en ti eso. O cuando empiezas a angustiarte. ¿Qué es la angustia? La angustia es un miedo inespecífico. Estás angustiado pero no sabes a qué. O cuando nos desesperamos. No hay salida de aquí hasta dentro no sé cuántos. O cuando nos sentimos impotentes. Pero yo qué voy a poder hacer ante la magnitud del desafío. Sabemos que hay cambios muy importantes en el cerebro humano que han sido fotografiados, han sido medidos con resonancia funcional magnética. ¿Qué cambios son estos? La zona anterior del cerebro, la región prefrontal, básica en los procesos de análisis, básica en la toma de decisiones, básica en el aprendizaje y básica en la creatividad, recibe menos sangre. Hay un robo de sangre de la zona prefrontal. Como consecuencia de eso, al irse la sangre de las zonas más periféricas del córtex cerebral a zonas más profundas, las neuronas responsables de encontrar una salida en medio del desafío funcionan peor. Ves menos salida, piensas con menos claridad, tomas peores decisiones, aprendes más lentamente, eres menos creativo, menos creativa. Este proceso llamado neuroplasticidad, que ya lo intuyó Cajal, que ganó el premio Nobel en 1906, sabéis que Cajal nació en Petilla de Aragón, provincia de Navarra. Cajal ya lo dijo, todo ser humano se lo propone pues es cultor de su propio cerebro. Sabemos que cuando caemos en estas conversaciones disfuncionales, suben los niveles en el cerebro de glutamato y los niveles en sangre de cortisol y también en cerebro. Este efecto combinado dificulta, impide, bloquea la formación de nuevas conexiones neuronales y además evita que células madre, que están al lado de las cavidades cerebrales, no dentro, fuera,
vayan a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y se conviertan en nuevas neuronas. Fijaros cómo la actitud tiene un impacto en lo físico. Entonces nos volvemos irascibles, nos aislamos, nos bloqueamos, todo consecuencia de habernos dejado envolver por un pesimismo generalizado, que no es una huida de la realidad, es pensar que la única realidad es lo que está mal. Hay cosas que están bien, hay cosas que funcionan bien. Pongamos un poco de equilibrio, un poco de balance. También sabemos que afecta al sistema de defensa del cuerpo. La secreción intensa y sostenida de cortisol propia de los estados de desesperanza, de los estados de angustia, de los estados de depresión, afecta al sistema de defensa del cuerpo. Os voy a pasar directamente a poneros un ataque de un glóbulo blanco a una bacteria en sangre humana, veréis. Vamos a pasar directamente a la sangre humana. Observad el glóbulo blanco detrás de la bacteria. Y mirad cómo se quiere escapar la bacteria. Esa membrana que rodea el glóbulo blanco en realidad es el cerebro del glóbulo blanco. El núcleo no es el cerebro, es la membrana. Es muy susceptible a varias hormonas. El cortisol, cuando se acopla al glóbulo blanco, dificulta su funcionamiento. Por eso es una de las razones por las que se utilizan los corticoides en los trasplantes para evitar el rechazo. Pues los estados de desesperanza, de ira, de frustración mantenidos en el tiempo bloquean estas células. Y es más fácil cogerse un catarro, cogerse una gripe, etcétera, etcétera. Por eso, no nos conformemos con reaccionar, respondamos. Y no dejemos que nadie decida por nosotros lo que podemos alcanzar. Me gustaría despedirme de vosotros y de vosotras, primero con franca gratitud por mi parte vuestra atención y con unas palabras del premio Nobel Camus. Camus dijo lo siguiente: en medio del duro invierno descubrí al fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias.